Estoy viendo a mi ex de nuevo, ¿qué vas a hacer al respecto? Sonrió mi esposa. Así que hice mi jugada. Ella entró en mi oficina una tranquila mañana de lunes, se apoyó en el marco de la puerta y sonrió como si estuviera dando el pronóstico del tiempo. Estoy viendo a mi ex de nuevo, ¿qué vas a hacer al respecto? Sonrió mi esposa. Así que hice mi jugada, y ahora está arruinada, sola y pagándome una pensión alimenticia. Hola a todos, antes de saltar al vídeo de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción, y suscribirse es una de las mejores maneras en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratuito y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa el mundo. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora, comencemos el vídeo. Muy bien, amigos. Aprendí hace mucho tiempo que la única persona con la que realmente puedes contar en este mundo es contigo mismo. Y con tu madre, si tienes la suerte de tener una buena. Tengo 37 años, hombre, y he estado casado con Erika, de 35 años, mujer, durante 3 años. Ella solía trabajar en marketing o algo así antes de que decidiera, unos 6 meses después de iniciar nuestra relación, que iba a renunciar y seguir su pasión iniciando su propio negocio de joyería. Yo la apoyé. Pensé que si tenía el impulso, ¿por qué no? Mientras tanto, yo dirigía un negocio de contratistas, trabajando largas horas para mantener todo a flote. Pensé que ella estaba construyendo algo y cuidando de nuestra hija Estella mientras yo me encargaba del trabajo duro. Resulta que estaba haciendo otras cosas con su tiempo. Debería haber sabido que algo andaba mal con Erika cuando empezó a arreglarse toda para ir al supermercado, tardando 3 horas y volviendo con una bolsa de manzanas, o cuando de repente necesitaba ir a clases de yoga 4 veces por semana. O cuando su teléfono siempre estaba boca abajo y en silencio. Pero bueno, no soy su padre y pensé que si tenía algo que decirme, me lo diría. Vaya que sí lo hizo. Es lunes por la mañana, alrededor de las 9 de la mañana. Estella está en la escuela. Estoy en mi oficina en casa revisando facturas de los trabajos de la semana pasada. Acabamos de terminar la remodelación de una cocina para una familia rica al otro lado de la ciudad, y estoy calculando los márgenes de ganancia, tratando de ver si puedo permitirme comprar algunas herramientas nuevas. Ya saben, una mañana de lunes normal. Es entonces cuando entra Erika. No llama, no dice buenos días, solo se apoya en el marco de la puerta con los brazos cruzados como si estuviera a punto de dar un discurso épico. Lleva esa sonrisita engreída que debería haber reconocido como una señal de alarma. He estado viendo a James de nuevo. Sí, mi ex, ¿qué vas a hacer al respecto? Así, sin más. Nada de, cariño, tenemos que hablar. Nada de, cometí un error. Lo sé. Lo siento. Simplemente en modo desafío, como si me estuviera retando a tener un colapso mental o a empezar a rogarle que se quedara. Estoy sentado allí con el bolígrafo en la mano, mirando a esta mujer con la que he estado casado durante 3 años, la madre de mi hija, y ella está de pie como si acabara de decirme que cambió de canal. Cero culpa, cero vergüenza, solo pura arrogancia. Ahora, la mayoría de los hombres se habrían vuelto locos en ese momento. Habrían empezado a gritar, a tirar cosas, a exigir saber por qué y desde cuándo y todas esas cosas emocionales. Pero he aprendido con los años que cuando alguien te muestra quién es realmente, debes creerle. Y lo que Erika me estaba mostrando era que tenía cero respeto por mí, por nuestro matrimonio o por nuestra familia. Así que levanté la vista de mis papeles, le hice un pequeño gesto de asentimiento y dije, entendido. Eso es todo. 2 palabras. Deberían haber visto su cara. Esperaba fuegos artificiales, lágrimas, tal vez que me pusiera de rodillas, rogándole que lo reconsiderara. En cambio, obtuvo la respuesta más anticlimática posible. La descolocó por completo. De hecho, sonrió aún más, como si estuviera orgullosa de no haber conseguido una reacción. No pensé que harías una escena. Luego agarró su chaqueta, la cara que le compré para Navidad del año pasado, y salió por la puerta, probablemente dirigiéndose directamente a ver al mismo imbécil con el que salió antes que yo, el mismo tipo que la engañó hace 5 años, que es la razón por la que terminamos juntos en primer lugar.
Es curioso cómo todo vuelve al punto de partida. En el segundo en que oí su coche salir del camino de entrada, cogí mi teléfono y llamé a mi abogado. Verán, esto es lo que Erika no entendía de mí. No tomo decisiones emocionales cuando alguien le declara la guerra a mi familia. No me enojo. Me vuelvo estratégico. Y ella acababa de declararle la guerra a todo lo que yo había construido. Porque esto es lo que pasa cuando eres contratista, aprendes a planificar los problemas antes de que ocurran. Mides 2 veces, cortas una. Te preparas para el peor de los casos. Y Erika acababa de convertirse en mi peor escenario. Lo increíble es que realmente pensó que tenía todo el poder. Pensó que porque estábamos casados, podía hacer lo que quisiera y yo simplemente tendría que aceptarlo. Probablemente pensó que incluso si la dejaba, se llevaría la mitad de todo en el divorcio y además recibiría una pensión alimenticia. Lo que no sabía era que me había estado preparando para esta posibilidad desde el día en que nos comprometimos. No porque quisiera que nuestro matrimonio fracasara, sino porque no soy un idiota. He visto a demasiados hombres buenos ser destruidos por mujeres que esperan a estar cómodas para mostrar su verdadera cara. Verán, mi primo Dave fue absolutamente destruido en su divorcio hace unos 10 años. Perdió su casa, su negocio, incluso su perro. Vi eso y me hice una promesa, nunca más. Así que, cuando empecé a tomarme las cosas en serio con Erika, mi madre y yo tuvimos una pequeña conversación sobre la protección de activos. Todo se puso a su nombre, la casa, el negocio, mi camioneta, incluso el fondo universitario de Estella. Sobre el papel, solo soy un tipo que trabaja para la empresa de contratistas de su madre y vive en su casa. ¿Inteligente? Por supuesto. ¿Legal? Absolutamente. Mientras estaba sentado en mi oficina, escuchando el silencio de mi casa, sentí algo que no esperaba, alivio. No porque mi matrimonio hubiera terminado. Esa parte apestaba, especialmente pensando en cómo afectaría esto a Estella. Pero alivio porque finalmente sabía dónde estaba parado. No más preguntarme si realmente estaba trabajando hasta tarde. No más fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Erika acababa de ahorrarme años de vivir una mentira. Y no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Rick ha sido mi abogado durante unos 8 años. El tipo lo ha visto todo en lo que respecta a divorcios complicados, y no endulza las cosas. Cuando lo llamé esa mañana de lunes, su primera pregunta no fue sobre mis sentimientos o sobre intentar salvar el matrimonio. Fue directamente al grano. ¿Cuánto tiempo quieres esperar antes de notificarla? Preguntó después de que le explicara la situación. Dame 3 semanas. Necesito poner algunas cosas en orden primero. Rick se rió. Déjame adivinar. Protección de activos. Algo así. Verán, Rick sabe sobre mi acuerdo con mi madre. Él fue quien nos ayudó a estructurar todo legalmente cuando empecé a ganar buen dinero. El tipo no siente ningún aprecio por los cónyuges infieles, especialmente por los que creen que tienen derecho a la mitad de todo por lo que su marido trabajó. Serán 3 semanas. Tendré todo listo para entonces. Y Zach, documenta todo. Quiero decir, todo. Fue entonces cuando hice mi segunda llamada. Hola, mamá, ¿tienes unos minutos? Sí. Erika me acaba de decir que me está engañando con su ex, y voy a necesitar tu ayuda con algo. Hubo unos 2 segundos de silencio antes de que dijera, nunca me gustó de todos modos. Estaré allí en 1 hora. Mi madre vio a través de Erika desde el primer día, pero mantuvo la boca cerrada porque quería que yo lo descubriera por mí mismo. Mujer inteligente. Sabía que si decía algo negativo sobre Erika al principio, podría haberme puesto a la defensiva y haberme resistido. En lugar de eso, simplemente observó y esperó. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó cuando apareció esa tarde. Necesito que empieces a estar presente aquí. Recoge a Estella de la escuela. Ayuda con la cena. Quédate a dormir a veces. Quiero que quede documentado que tú eres la presencia familiar estable mientras Erika anda por la ciudad. Mi madre sonrió, esa sonrisita malvada que pone cuando está tramando algo. Oh, puedo hacer eso, debería llevar un diario.
Absolutamente. Durante las siguientes 3 semanas, mi madre básicamente se mudó. Aparecía todas las mañanas después de que yo me fuera a trabajar, limpiaba la casa, lavaba la ropa, preparaba la cena. Cuando Estella llegaba a casa de la escuela, la abuela estaba allí con bocadillos y ayuda con los deberes. Cuando Erika llegaba a las 7 o 8 de la noche, con aspecto de haber estado de compras todo el día, mi madre simplemente sonreía y le preguntaba qué tal le había ido el día. A Erika le encantó al principio. Es tan agradable tener a tu madre ayudando, dijo. Finalmente puedo concentrarme en mi negocio sin preocuparme por las cosas de la casa. Su negocio, claro. Le daba algo que hacer durante el día, y lo que es más importante, estaba todo a su nombre. Le había ayudado a establecer la LLC, a obtener la licencia comercial, a abrir una cuenta bancaria separada, todo bajo su número de seguro social. Lo que Erika no se daba cuenta era que mi madre estaba documentando todo. ¿Quién le preparaba el desayuno a Estella todas las mañanas? Mamá. ¿Quién ayudaba con los deberes? Mamá. ¿Quién dirigía realmente el hogar mientras la esposa estaba fuera construyendo su marca? Mamá. Mientras tanto, Erika se sentía cada vez más cómoda con su nueva rutina. Salía sobre las 10 de la mañana para sus reuniones de negocios y volvía con un aspecto radiante y satisfecho. Empezó a usar un perfume nuevo, se compró ropa nueva, todo con su tarjeta de crédito, por supuesto. La mejor parte era verla tratar de justificárselo a mi madre. Solo estoy tratando de hacer contactos y hacer crecer mi negocio, decía. Zach quiere que sea independiente. Mi madre solo asentía y sonreía. Eso es maravilloso, querida. La independencia es muy importante para una mujer. Lo que Erika escuchó, suegra comprensiva. Lo que mi madre realmente pensaba, esta chica se está cavando su propia tumba y ni siquiera lo sabe. Unas 2 semanas después, llegué a casa de una obra y encontré a mi madre y a Estella horneando galletas en la cocina. Estella estaba cubierta de harina y se reía de algo que mi madre había dicho. Era uno de esos momentos familiares perfectos, excepto que la esposa y madre no estaba por ningún lado. ¿Dónde está Erika? Pregunté. Importante cena de negocios, dijo mi madre, sin levantar la vista de la masa de galletas. Dijo que llegará tarde. Cena de negocios a las 6 de la tarde un miércoles. Claro. Esa noche, mi madre y yo nos sentamos en la mesa de la cocina repasando sus notas. Había estado llevando un registro de todo, a qué hora salía Erika, a qué hora volvía, su estado de ánimo cuando llegaba a casa, si interactuaba con Estella, si ayudaba con alguna responsabilidad doméstica. Se está volviendo descuidada, dijo mi madre. Ayer, llegó a casa con la camisa mal abotonada. Hoy, olvidó que le dijo a Estella que la ayudaría con su proyecto de ciencias. Bien. Deja que se sienta cómoda. Verán, esto es lo que la mayoría de los hombres no entienden sobre la estrategia de divorcio. No puedes simplemente reaccionar emocionalmente y presentar los papeles el día que descubres que te está engañando. Necesitas construir un caso. Necesitas mostrar un patrón de comportamiento. Necesitas demostrar quién ha sido realmente el padre responsable y quién ha estado tonteando con su exnovio. La otra cosa que estuve haciendo durante esas 3 semanas fue poner en orden mis finanzas. Me aseguré de que todos mis recibos de pago me mostraran como un empleado de la empresa de mi madre, no como el propietario. Me aseguré de que mis declaraciones de impuestos reflejaran mis ingresos reales del W2, no las ganancias del negocio. Me aseguré de que cada activo importante estuviera debidamente documentado como perteneciente a mi madre. Sobre el papel, yo era solo un tipo que trabajaba en la construcción y vivía con su madre para ayudar a cuidar de su progenitora anciana. Noble. Incluso el hecho de que también dirigiera el negocio día a día, bueno, eso era solo yo siendo un buen hijo y ayudando con la empresa familiar. Para la 3ª semana, Erika apenas fingía. Llegaba a casa a las 9 o 10 de la noche, se duchaba y se iba directamente a la cama. Dejó de preguntar por mi día, dejó de revisar los deberes de Estella, dejó de contribuir en ninguna decisión del hogar. Estaba mentalmente desconectada por completo. Perfecto. El jueves antes de que planeara notificarla, estaba en mi oficina cuando asomó la cabeza.
Me voy el fin de semana, dijo casualmente. Voy a ver a Ryan. Volveré el domingo. Levanté la vista de mi ordenador. Simplemente asentí. Genial. La audacia ya ni siquiera me sorprendía. Estaba tan segura de que me quedaría sentado y lo aceptaría, como si me estuviera haciendo un favor al anunciarlo. Le envié un mensaje de texto a mi madre después de que Erika se fuera. Se ha ido el fin de semana. Es hora de empacar sus cosas. Viernes por la mañana, 7 de la mañana en punto. Mi madre llega al camino de entrada con una camioneta llena de cajas de mudanza. Ha estado esperando 3 semanas este momento. Y sinceramente, yo también. ¿Estás listo para sacar a esta infiel de tu casa? Dice mientras entra por la puerta principal, con los brazos llenos de suministros. Amo a mi madre. Habíamos planeado todo esto durante la semana. Se suponía que Erika estaría con su amorcito hasta el domingo, lo que nos daba tiempo de sobra para empacar cada una de sus pertenencias y sacarlas de la casa. La empresa de mudanzas llegaba al mediodía. Había pagado extra por el servicio de fin de semana y 0 preguntas. Empieza por el dormitorio, le dije a mamá. Yo me encargo de su espacio de oficina. Erika se había apoderado de uno de los dormitorios de invitados para su negocio de joyería. En realidad, era bastante organizada con sus cosas del negocio. Se lo concedo. Lástima que no pudiera organizar sus prioridades. Mientras empaquetaba sus suministros, empecé a pensar en la ironía. Estaba haciendo pequeños pendientes y collares, tratando de construir algún tipo de ingreso independiente mientras destruía por completo el ingreso familiar estable que realmente la mantenía. Una estrategia empresarial muy inteligente. Aproximadamente 1 hora después, mamá llama desde el dormitorio. Zach, ven a ver esto. Entro y la encuentro de pie junto a la mesita de noche de Erika, sosteniendo un pequeño joyero de madera. Era una de esas cosas que había comprado en alguna feria de artesanía. Dijo que le recordaba a su abuela o alguna cosa sentimental. Revisa el compartimento inferior, dice mamá. Lo abro y hay un montón de fotos escondidas bajo el forro de terciopelo. Y no cualquier foto. Estamos hablando de fotos de pareja en toda regla. Erika y su exnovio en restaurantes, en su apartamento, en su coche, besándose como adolescentes. Algunas parecían recientes, pero otras tenían que ser de hace meses. Mira las fechas en la parte de atrás, dice mamá. Las reviso y la sangre me empieza a hervir. Hay una de febrero, justo cuando estaba en el hospital por esa lesión de espalda que tuve en una obra. Estuve en cama 2 semanas, no podía trabajar, apenas podía caminar, y se suponía que esta chica me estaba cuidando a mí y a Estella. En cambio, estaba por ahí haciéndose fotos románticas con su ex mientras yo estaba en casa tomando analgésicos y preguntándome por qué parecía tan feliz todo el tiempo. Esta es de marzo, dice mamá, señalando otra foto. ¿No fue cuando llevaste a Estella a Disney World por su cumpleaños? Recuerdo ese viaje. Erika dijo que no podía venir porque tenía mucho trabajo que ponerse al día con su negocio. Dijo que necesitaba tiempo tranquilo para concentrarse. Resulta que necesitaba tiempo tranquilo para acostarse con su exnovio en nuestra casa mientras no estábamos. Guarda todas estas, le digo a mamá. A Rick le van a encantar. Mamá sonríe y desliza las fotos en un sobremanila. Carpeta de pruebas número 1. Seguimos trabajando, y cuanto más empacábamos, más me enfadaba. No triste, no desconsolado, enfadado. Esta mujer había estado viviendo una doble vida completa, mintiéndome en la cara todos los días y probablemente riéndose del tonto que era yo. En su armario, encontramos ropa que nunca le había visto usar, lencería con las etiquetas puestas, un cajón entero lleno de maquillaje que era mucho más caro que cualquier cosa que solía comprar. Todo comprado en los últimos meses. Todo para él. Ha estado preparándose para esto durante un tiempo, dijo mamá mientras doblaba un vestido que probablemente costaba más que la cuota de mi camioneta. Esto no es una decisión repentina. Ha estado planeando su estrategia de salida. Fue entonces cuando me di cuenta. Erika no se despertó un lunes por la mañana y decidió contarme sobre su aventura.
Había estado trabajando para llegar a este momento durante meses, tal vez incluso más. Había estado tanteando el terreno, viendo hasta dónde podía llegar, reuniendo el valor para hacer su jugada. El único problema con su plan era que subestimó por completo con quién estaba tratando. Al mediodía, llegó el camión de la mudanza. Perfecto. Mientras cargaban todo, mamá y yo hicimos un último barrido de la casa. ¿Dónde quieres que se entregue esto?, preguntó uno de los de la mudanza. Le di un papel con la dirección de sus padres. Todo va allí. Si alguien hace preguntas, diles que fue una mudanza programada. Mamá sacó una pequeña nota que había escrito y la pegó en la caja de arriba. Ahora es tu problema. Buena suerte. La mamá de Zach. Tuve que reírme. Mi madre no se anda con rodeos. Una hora después, su madre me envió un mensaje de texto. Zach, ¿qué está pasando? ¿Por qué enviaste todas las cosas de Erika? Respondí simplemente, me está engañando con su ex. Me lo dijo ella misma antes de irse a pasar el fin de semana con él. No hubo más mensajes de texto después de eso. Solo silencio. El tipo de silencio que se produce cuando incluso las personas que siempre ponen excusas finalmente se quedan sin ellas. A las 2 de la tarde, todo rastro de Erika había desaparecido de la casa. Todo cargado y enviado a su dormitorio de la infancia en casa de sus padres. La casa se sintió diferente de inmediato, más limpia de alguna manera, aunque mamá y yo acabábamos de pasar 6 horas haciendo un desastre. Como si un mal olor finalmente se hubiera ventilado. ¿Cómo te sientes?, preguntó mamá mientras estábamos en la sala de estar, mirando el espacio libre de Erika. Aliviado, dije. Y lo decía en serio. Verán, había estado viviendo con este estrés de bajo nivel durante meses sin siquiera darme cuenta. Siempre preguntándome dónde estaba realmente. Siempre recibiendo medias respuestas a preguntas simples. Siempre sintiendo que algo andaba mal, pero sin poder identificarlo. Ahora sabía exactamente que había estado mal. Y lo que es más importante, estaba haciendo algo al respecto. Se va a volver loca cuando vuelva a casa, dijo mamá. Sí, lo hará. Pero para entonces, será demasiado tarde. Porque los papeles del divorcio ya estaban presentados. Las declaraciones financieras ya estaban entregadas. La documentación de la custodia ya estaba en marcha. Erika pensaba que volvía a casa de un fin de semana romántico con su novio para seguir viviendo su doble vida. En cambio, volvía a casa para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Mamá nos preparó algo de almuerzo y pasamos la tarde repasando nuestro plan de juego para el domingo por la noche. Mamá estaría aquí cuando Erika volviera, tanto como testigo como de apoyo. Tendríamos el sobre listo con todos los documentos legales y, lo más importante, mantendríamos la calma y dejaríamos que los papeles hablaran. Va a intentar hacerte sentir culpable, advirtió mamá. Va a llorar y a culparte y hacer parecer que todo esto es culpa tuya. Lo sé, dije. Pero tengo 3 semanas de documentación y un sobre entero de fotos que dicen lo contrario. Bien, porque esto es la guerra ahora, y más te vale estar listo para ganarla. Estaba listo. He estado listo desde el momento en que entró en mi oficina y me lanzó el guante. La única diferencia era que le declaró la guerra al tipo equivocado. Domingo por la noche, 8:47 de la noche. Sé la hora exacta porque estaba mirando el reloj, esperando el gran regreso de Erika. Mamá estaba en la cocina preparando los espaguetis favoritos de Estella. La niña no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder, y yo quería mantenerlo así el mayor tiempo posible. Papá, ¿cuándo vuelve mamá a casa?, preguntó Estella, enrollando la pasta en su tenedor. Debería estar aquí en cualquier momento, cariño. Lo que Estella no sabía era que cuando mamá volviera a casa, se encontraría con una situación completamente diferente a la que había dejado el viernes por la mañana. No más jugar a la casita. No más fingir que todo era normal. Era hora de una seria dosis de realidad. A las 8:52, oímos el coche en el camino de entrada. Erika siempre conducía un pequeño Honda que necesitaba un silenciador nuevo, así que se la oía venir desde 2 manzanas de distancia.
El motor se apagó, la puerta del coche se cerró de un portazo y luego pasos en el porche delantero. «Hola a todos», gritó, tratando de sonar casual. «He vuelto». Fue entonces cuando entró en la cocina y vio a mamá en la estufa, a mí sentado en la mesa con un sobremanila y a Estella cenando como si nada hubiera cambiado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Erika, mirando a su alrededor, confundida. «¿Por qué tu madre está preparando la cena?». Mamá ni siquiera se dio la vuelta de la estufa. «Vivo aquí ahora, cariño. Alguien tiene que cuidar de esta familia». La expresión en la cara de Erika no tenía precio, como si hubiera entrado en la casa equivocada o algo así. Dejó caer su bolso y empezó a mirar a su alrededor con más atención, probablemente tratando de averiguar qué era diferente. «¿Dónde están todas mis cosas de la sala de estar?», preguntó. «Mis velas, mis revistas». Deslicé el sobremanila sobre la mesa hacia ella. «Toma asiento. Necesitamos hablar». Cogió el sobre pero no se sentó. Seguía de pie con su ropa de escapada de fin de semana. Unos vaqueros nuevos que nunca le había visto. Una blusa elegante que probablemente costaba más de lo que yo gano en un día. Con aspecto de haber pasado un buen rato con su novio. «¿Qué se supone que es esto?», dijo, abriendo el sobre. «Papeles de divorcio, presentados en la Secretaría del Condado el miércoles». Su cara pasó de confundida a sorprendida y a enfadada en unos 3 segundos. «No puedes simplemente solicitar el divorcio sin decírmelo». «En realidad, sí puedo». Y lo hice. Mamá finalmente se dio la vuelta de la estufa, con la cuchara de madera en la mano. «Cariño, quizás quieras sentarte para esto. Va a ser un viaje movido». Erika empezó a sacar papeles del sobre, hojeándolos como si buscara algún tipo de error. «Esto es una locura. No puedes estar hablando en serio sobre esto». «Totalmente en serio». Empezó a hojear más papeles, cada vez más agitada. Fue entonces cuando llegó a la sección de declaración financiera y su cara se puso completamente blanca. «Espera un momento, ¿dónde están listados todos tus ingresos? ¿Dónde están los activos del negocio?». Mamá intervino desde el otro lado de la cocina. «¿Qué ingresos? ¿Qué activos? Él trabaja para mí, ¿recuerdas?». Erika se giró para mirar a mi madre. «Eso no es verdad. Él es el dueño del negocio». «No, cariño. Yo soy la dueña del negocio. Siempre lo he sido. Revisa los papeles de la LLC si no me crees». Lo maravilloso de nuestro acuerdo era que era completamente legítimo. Mamá había iniciado el negocio de contratistas hace 20 años, cuando estaba casada con mi padre. Cuando papá murió hace 10 años, ella mantuvo el negocio en funcionamiento y me contrató como su gerente general. Sobre el papel, yo era solo un empleado bien pagado que ayudaba a su madre viuda a mantener a flote el negocio familiar. Erika siguió leyendo, pasando de una página a otra como si intentara resolver algún tipo de rompecabezas. «Esto dice que solo ganas 45.000 al año». «Eso es lo que dice mi W2». «Sí, pero eso es imposible. Vivimos en una casa bonita. Tenemos cosas bonitas». Mamá se acercó y le puso la mano en el hombro a Erika de una manera falsamente compasiva. «Oh, cariño, eso es porque les he estado dejando vivir aquí sin pagar alquiler. Yo soy la dueña de la casa, ¿recuerdas? Ha estado a mi nombre desde antes de que ustedes se conocieran». Podías ver literalmente el cerebro de Erika tratando de procesar esta información. Durante 3 años, había estado viviendo en lo que pensaba que era su hogar conyugal, acumulando capital, planeando su gran botín de divorcio. Ahora, se estaba enterando de que había estado viviendo en la casa de su suegra todo el tiempo. «Esto no puede ser legal», dijo, su voz comenzando a temblar. «Es completamente legal», le dije. Mi abogado se aseguró de ello. Erika pasó a la siguiente sección de los papeles, y fue entonces cuando vio el verdadero golpe de gracia. La parte sobre los ingresos de su negocio, sus activos, sus responsabilidades financieras. «¿Por qué dice aquí que yo soy la que gana más?». Lo que Erika estaba dándose cuenta lentamente era que mientras pensaba que estaba construyendo un lindo negocio secundario para mantenerse ocupada,
en realidad se había estado estableciendo como la cónyuge financieramente independiente. Y en un tribunal de divorcio, el cónyuge financieramente independiente no recibe pensión alimenticia. La paga. Espera, dijo Erika, sentándose de golpe en una de las sillas de la cocina. Esto dice que te debo dinero. Manutención conyugal, confirmé, basado en nuestra diferencia de ingresos y el hecho de que he sido el cuidador principal de Estella mientras tú has estado construyendo tu negocio. Erika estaba teniendo un colapso total a 1 metro de distancia. Esto es, tú ganas mucho más dinero que yo. Todo el mundo lo sabe. No según mis declaraciones de impuestos, dije. Y eso es todo lo que le importa al tribunal. Siguió hojeando papeles, pareciendo más desesperada con cada página. División de activos, acuerdos de custodia, obligaciones financieras. Cada sección era una peor noticia para ella. Erika miró alrededor de la cocina como si la viera por primera vez. Sus cosas habían desaparecido. Su hija estaba cenando como si nada hubiera pasado. Su suegra actuaba como si fuera la dueña del lugar, porque lo era. Y su marido estaba sentado allí, tan tranquilo como siempre, con una pila de papeles legales que básicamente ponían fin a su vida tal como la conocía. ¿Dónde están todas mis cosas?, preguntó finalmente. En casa de tus padres, dijo mamá. Pensamos que estarías más cómoda allí mientras resuelves tus próximos pasos. El sobre se le escapó de las manos a Erika y los papeles se esparcieron por el suelo de la cocina. Se quedó sentada mirándolos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Erika me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era ira, ni tristeza, era puro miedo, porque por primera vez en meses, no tenía el control de la situación. Podemos arreglar esto, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa hacia mí. Cometí un error, pero podemos superarlo. Retiré mis manos. No cometiste un error, Erika. Tomaste una decisión. En realidad, tomaste muchas decisiones. Esto es solo la consecuencia. Las siguientes semanas fueron absolutamente maravillosas de ver. Erika se contrató un abogado, un tipo que probablemente se anunciaba en la televisión nocturna, y gastó quién sabe cuánto dinero tratando de averiguar cómo salir del agujero que ella misma se cavó. Su primer movimiento fue intentar afirmar que yo estaba ocultando activos. Su abogado exigió registros financieros de los últimos 5 años, documentos comerciales, extractos bancarios, todo el lote. El problema es que todo cuadraba exactamente como se suponía, porque todo era legítimo. Verán, mamá no solo puso todo a su nombre en el papel. Realmente era la dueña. El negocio, la casa, los vehículos, todo. Le había estado pagando el alquiler, trabajando como su empleado y ayudándola a gestionar las operaciones del negocio. Todo esto estaba documentado. Cuando el abogado de Erika investigó nuestras finanzas, encontró exactamente lo que se suponía que debía encontrar, un tipo que ganaba un buen dinero trabajando para la empresa de su madre y una esposa que había estado construyendo su propio negocio independiente durante más de 1 año. Esto no tiene sentido, seguía diciendo Erika durante sus pequeñas reuniones de estrategia. Tiene que tener dinero escondido en alguna parte. Pero no había dinero escondido. Cada dólar que había ganado estaba contabilizado. La única diferencia era que en lugar de comprar activos a mi nombre como un idiota, había sido inteligente al respecto desde el principio. La segunda fase de la estrategia legal de Erika fue tratar de demostrar que yo no era realmente el cuidador principal de Estella. Aquí es donde la documentación de mamá fue útil. Había llevado registros detallados de quién recogía a Estella de la escuela, quién ayudaba con los deberes, quién estaba presente en las conferencias de padres y maestros, ella y yo, y quien estaba notablemente ausente de la mayoría de las actividades familiares. ¿Adivinen quién? El abogado de Erika intentó argumentar que solo porque ella estaba construyendo un negocio no significaba que estuviera descuidando sus deberes parentales. Desafortunadamente para ellos, mamá tenía fotos. Muchas fotos. La obra de teatro de la escuela de Estella donde Erika no apareció. Los partidos de fútbol de Estella donde mamá y yo animábamos desde la banda mientras Erika no estaba por ningún lado. Pero el verdadero clavo en el ataúd fue cuando el abogado de Erika solicitó testigos de carácter.
Mamá había estado construyendo relaciones discretamente con nuestros vecinos, los maestros de Estella, otros padres de las actividades escolares. Cuando se les preguntó a estas personas sobre nuestra dinámica familiar, la imagen que pintaron fue bastante clara. Un padre trabajador, una abuela devota y una madre que siempre estaba demasiado ocupada con otras cosas para estar presente. No es una mala persona, le dijo al investigador una de las madres de las amigas de Estella. Simplemente parecía distraída, como si tuviera otras prioridades. ¿Otras prioridades? Sí, se podría decir eso. Mientras tanto, recibía actualizaciones regulares de Rick sobre cómo el caso de Erika se estaba desmoronando. Su abogado lo está intentando todo, me dijo durante una de nuestras reuniones. Ocultación de activos, alienación parental, incluso afirmó que eras emocionalmente abusivo, pero no hay pruebas de nada de eso. ¿Qué hay del cálculo de la manutención conyugal? Rick sonrió. Esa es la mejor parte. Basado en los ingresos documentados de su negocio y tu salario documentado, te debe aproximadamente $1.800 al mes durante 3 años. $1.800 al mes durante 3 años. Estamos hablando de $64.000, que era más que suficiente para pagar mi camioneta, reconstruir mis ahorros y darme un buen colchón para empezar de nuevo. Su abogado le está aconsejando que llegue a un acuerdo, continuó Rick. Porque si esto va a juicio, solo va a empeorar para ella. Pero Erika no estaba lista para llegar a un acuerdo. Todavía estaba convencida de que de alguna manera podría darle la vuelta a esto. Fue entonces cuando cometió su mayor error. Intentó usar a Estella como palanca. La evaluación de la custodia estaba programada para un miércoles por la mañana. Erika apareció vestida como si fuera a la iglesia, tratando de parecer la madre del año. La psicóloga designada por el tribunal era una mujer de unos 50 años, muy seria, que probablemente había visto todas las tácticas de manipulación del libro. «Háblame de tu día típico con Estella», le preguntó la psicóloga a Erika durante su sesión. Según Erika, era una supermamá, siempre disponible, siempre cariñosa, siempre poniendo las necesidades de Estella en primer lugar. El único problema fue que cuando la psicóloga le hizo a Estella las mismas preguntas, la niña contó una historia completamente diferente. «La abuela me recoge de la escuela», dijo Estella con naturalidad. «Mamá suele estar ocupada con cosas del trabajo. La abuela me ayuda con los deberes y me prepara la merienda. Papá llega a casa y cenamos juntos. A veces mamá está, a veces no». Cuando se le preguntó por sus recuerdos familiares favoritos, Estella habló de hornear galletas con la abuela, ir al parque con papá y noches de cine donde normalmente solo estamos papá, la abuela y yo porque mamá tiene reuniones. De la boca de los niños. La psicóloga también notó que durante la visita supervisada, Erika parecía más interesada en hacerle preguntas a Estella sobre mí y mamá que en interactuar realmente con su hija. Comportamiento de manipulación clásico, tratando de obtener información en lugar de construir una relación. ¿Papá parece triste?, le preguntó Erika a Estella durante una de sus sesiones. En realidad no, respondió Estella. Sonríe más ahora. Y la abuela hace mejores tortitas que tú. Brutal. Los niños no mienten y no endulzan las cosas para proteger los sentimientos de los adultos. Después de que se completara la evaluación de la custodia, Rick me llamó con los resultados. Custodia principal para ti con derechos de visita para ella cada 2 fines de semana y una tarde por semana. También es responsable de la manutención de los hijos. Manutención de los hijos de la mujer que pensó que me iba a dejar en la ruina. Pero esto es lo que realmente me mató. El novio de Erika, el gran amor de su vida, empezó a escasear mucho una vez que las facturas legales comenzaron a acumularse. Resulta que salir con una mujer casada para encuentros secretos es divertido. Pero estar con una mujer divorciada que le debe dinero a su exmarido todos los meses es mucho menos atractivo. Me enteré por el boca a boca, la gente de los pueblos pequeños habla, de que él había estado diciendo a la gente que el divorcio era demasiado complicado y que necesitaba algo de espacio para pensar. Traducción, había terminado con Erika ahora que venía con equipaje y obligaciones financieras. La audiencia final estaba programada para el mes siguiente. El abogado de Erika básicamente le había dicho que tenía 2 opciones, aceptar la oferta de acuerdo, que incluía manutención conyugal, manutención de los hijos y custodia limitada,
o ir a juicio y arriesgarse a perder aún más. ¿Qué crees que hará? Preguntó mamá. Luchará, dije. Es demasiado arrogante para aceptar que perdió. Y tenía razón. Porque incluso con todo en su contra, Erika todavía pensaba que de alguna manera podría convencer a un juez de que ella era la víctima en todo esto. Gran error. El día del juicio finalmente llegó. Salí con la custodia total, $1.800 al mes de manutención conyugal, $650 de manutención de los hijos y una tranquila sensación de cierre. 6 meses después, la vida es fantástica. A Estella le va genial en la escuela. Mamá básicamente se ha mudado de forma permanente, no es que me importe, y he vuelto a ganar mi salario completo ahora que el divorcio es definitivo. Esos $1.800 al mes de Erika han ido directamente al fondo universitario de Estella y a mi cuenta de jubilación. ¿Erika? La última vez que supe, tenía 2 trabajos, tratando de mantenerse al día con sus pagos. El negocio de joyería se hundió por completo. Resulta que es difícil ser creativo cuando estás estresado por el dinero. Se mudó a un apartamento terrible al otro lado de la ciudad y conduce un coche que es más viejo de lo que fue nuestro matrimonio. El gran amor de su vida la ignoró por completo unas 2 semanas después de que el divorcio fuera definitivo. Aparentemente, salir con una madre soltera arruinada con custodia limitada no era exactamente el cuento de hadas que él había imaginado. Hace un par de meses, Estella llegó a casa de una de sus visitas de fin de semana y me dijo algo que me alegró todo el año. Papá, mamá me preguntó si quería ir a vivir con ella. ¿Qué le dijiste? Le dije, no, me gusta vivir aquí contigo y la abuela. Nos divertimos más. De la boca de los niños. La semana pasada, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Podemos hablar, por favor? Sé que cometí errores, pero tal vez podamos arreglar algo. Echo de menos a mi familia. Simplemente bloqueé el número. Algunos puentes están destinados a permanecer quemados.